y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Qué bueno. Muy bien, mis queridos hermanos. Los que trajeron asiento, ubíquense, y los que no, busquen un lugar donde sentarse. Muy bien. Los niños van a ir con la maestra Sofía y los jóvenes con la hermana Lorena. Muy bien. Bien, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga muy ricamente a todos en esta hermosa mañana. Nuestro primer culto de verano, tiempo verano. Si el tiempo continúa así, continuaremos celebrando las reuniones acá hasta que termine el verano, y invite a una persona para que puedan participar juntamente con nosotros de este tiempo tan especial. No sé si somos la primera, la única, no sé, iglesia que celebra este tipo de reuniones en los parques. Por lo menos ya nosotros lo hemos hecho una tradición. Ya es parte de nuestro programa. ¿Cuándo están conmigo? ¿Me están escuchando? Los veo un poco distraídos. Por favor, préstenme atención. Bien. Ya estos cultos, estas reuniones son esperadas. Todo el mundo está a la expectativa de participar de este servicio. Así que invite a una persona, algún amigo, alguien que usted conozca, y que podamos disfrutar, además de escuchar la palabra, podamos tener un tiempo de coinonía, de camaradería entre nosotros. No estaría de más también recomendarles que si usted puede participar trayendo algo, sea agua, bebida, lo que usted quiera, no está obligado a hacerlo, puede hacerlo, y así podemos después del culto pasar un tiempo agradable. Está agradable el clima, ¿cierto? Dice que las temperaturas se van a elevar más tarde, así que prepárese. Me decía uno de los jóvenes que acaba de llegar aquí a Bélgica, bueno, ya van casi para el año, me decía, aquí la calor es muy diferente a la de nuestro país, pastor. A mí me habían hablado de que aquí hacía calor, pero es horrible, dice. Es peor que allá. Digo, no, y esto empieza ahora. Esto acaba de empezar. Así que qué bueno ese Señor. Démosle gracias a Dios por eso. Por el sol, por la nieve, por la lluvia, por estos tiempos tan hermosos que Él nos permite. Bien, no quiero tomar mucho tiempo, pero quisiera que buscásemos en el libro de los Hechos, siguiendo la estela de lo que en los últimos casi 2 domingos se ha estado hablando, referente al día de Pentecostés, sobre el Espíritu Santo. Y quisiera tocar sobre este tema, y me gustaría que por favor me prestasen atención para que podamos estar claros en el tema. Vamos a pedir a los jóvenes allá al fondo que por favor, los jóvenes son los jóvenes. Todos nosotros somos jóvenes. Aleluya. Muy bien, el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 43 al 47. Hechos capítulo 2, 43 al 47. Bien, dice así las Sagradas Escrituras. Y sobrevino temor
a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Como creo que se ha estado hablando en las últimas entregas por parte de la pastora, de mi persona y de otros expositores, hemos estado hablando acerca de lo que fue el Pentecostés y lo que significó el derramamiento del Espíritu Santo. Este pasaje que acabo de leer lo debemos contextualizar para poder entenderlo, lo profundo que es y lo importante que es y lo ejemplar que es para nosotros. Debemos conocer el contexto. Jesús había ascendido a los cielos, les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Cosa que ellos hicieron y se mantuvieron reunidos durante un periodo bastante prolongado. 120. Es posible, algunos creen que habían más, pero llegó el momento en que algunos se desanimaron, es lo que se supone. Algunos se desanimaron y vieron que nada sucedía y se fueron. Así que estamos suponiendo que quedaron 120. Y dice que de repente hubo un estruendo y un viento recio azotó aquel lugar. Y dice que lenguas repartidas, lenguas de fuego, se posaron sobre ellos. Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, hay una escuela de interpretación que se llama, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, porque hay que pronunciarla muy calmadamente para que la lengua no se enrede. Esta escuela dicen que ya esto cesó. Son secesionistas. Que ya esto cesó, que ya el derramamiento del Espíritu Santo fue para los apóstoles, para los creyentes de aquel momento. Y eso no significa que fuera malo, pero que ya eso terminó. Que a partir de allí, con la muerte de los apóstoles, la muerte de los discípulos, de los cristianos de la iglesia del primer siglo, todo eso terminó. A eso también le añaden que los dones del Espíritu Santo tampoco están en vigencia hoy y que los milagros tampoco están en vigencia. Eso es lo que esta escuela de pensamiento dentro de las iglesias evangélicas protestantes predican. Y respetamos esa postura, la respetamos, pero creemos que no es así. Creemos que el mismo Espíritu Santo que se derramó hace casi 2000 años atrás es el mismo Espíritu Santo que opera hoy y que quiere seguir bautizando a aquellos que se lo pidan a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos están de acuerdo con esta postura y es respetable, pero algunos de los que están de acuerdo con esta postura, la mayoría de ellos no quieren ser bautizados por el poder del Espíritu Santo y se resisten y no lo aceptan. Y cuando escuchan esta postura, esta teoría, se alegran y dicen: ¿viste? ¿Por qué hay que hablar en lengua? ¿Por qué hay que recibir la promesa del Espíritu Santo si ya eso cesó? Si eso simplemente fue para un grupo de apóstoles y cristianos del primer siglo para cumplir con una misión muy concreta en el momento. Pero no es así, hermanos. El Espíritu Santo, repito, sigue moviéndose, sigue manifestándose, siguen existiendo los milagros. Sería ser terco, por no decir necio, negar
que el Espíritu Santo está operando y que está bautizando. Entonces, lo que yo viví hace años atrás, hablo de mi sanidad. ¿Quién lo hizo? Los mismos médicos dicen que fue un milagro. Fue un milagro y no fue un milagro de la ciencia. Fue un milagro de Dios. Dios me sanó de asma. ¿Y quién hace eso? Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, negar que el Espíritu Santo de Dios ha dejado de moverse, y uno les pregunta, pero entonces, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo hacemos para vivir? No, Dios en su infinita misericordia trabaja con aquellos a quien Él escogió. Pero sabemos que no es así. Me estoy explicando, mis queridos hermanos. Entonces, lo que yo trato de llevarle y hacer énfasis, por eso les hablaba del contexto, que una iglesia que va a cumplir el propósito de Dios necesita ser llena del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible cumplir esta misión. Es imposible. Entonces, aquellos que esgrimen esta teoría o esta postura, entonces, ¿cómo han permanecido firmes? ¿Cómo hacen lo que están haciendo? Y eso se presta para que de repente se piense que ya que no está el Espíritu Santo operando en esos milagros a través de esos dones, entonces, ¿qué es? ¿Capacidad humana? ¿Es el hombre capaz de resistir hasta el final? No. Solo el Espíritu Santo nos capacita. Negar esa realidad es una necedad. Entonces yo quisiera brevemente tocar algunas cosas que sucedieron después que el Espíritu Santo fue derramado. Vino como un fuego y fueron llenos. Y a partir de allí, la iglesia tuvo un cambio radical. No tenía mucho tiempo, pero hubo un cambio, se operó un cambio en las vidas de los cristianos de aquel momento. Recordemos que los cristianos eran judíos, no había gentiles, todos eran judíos. La iglesia del primer siglo fue fundada por judíos, conformada, por judíos. Es posteriormente, es quizás 3 años después que se van a introducir dentro de la iglesia otros elementos conocidos como gentiles. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio aquella visión? Y Dios le dijo, mata y come. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Pedro en esa visión, que el evangelio que ellos habían recibido como judíos era para todo el mundo y que todo el mundo tenía derecho. Luego, más adelante, quizás unos 10 años después, va a aparecer el apóstol Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, y comenzó a predicarle a toda la gente del Asia Central, parte de Europa, inclusive se cree que hasta España llegó, predicando el evangelio a los gentiles. Así que la iglesia del primer siglo era una iglesia que se había caracterizado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, insisto, los que promueven o proponen esta tesis dicen que eso cesó, que ya como murieron los apóstoles, los cristianos desaparecieron, ya entonces no se necesita ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Y créanmelo, hermano, hay muchas iglesias, hay millones de cristianos que creen esto. ¿Lo sabía? Hay cristianos que no creen en la llenura del poder del Espíritu Santo. No creen ser bautizados. Ahora, si usted no es bautizado por el poder del Espíritu, ¿por eso no es salvo? Claro que sí es salvo. Amén. Si usted no se bautiza en agua, usted no es salvo, usted es salvo. Pero en cuanto al Espíritu Santo, la diferencia está que cuando somos llenos, vamos a tener la capacidad de poder proclamar correctamente el evangelio y poder soportar todo lo que estamos viviendo. Por eso Jesucristo le dijo, no se desanimen ni se entristezcan,
porque yo os enviaré el Consolador. Él les dará testimonio. Él les guiará a toda verdad. Por eso luego él le dice, no se vayan hasta que seáis investidos. Pero yo interpreto, y así todos los que creemos en esto, interpretamos que esa promesa no fue solamente, esas palabras, mejor dicho, no fue solamente para los apóstoles y para los cristianos de aquel tiempo. Era una palabra para nosotros hoy día también. Amén. Jesucristo en la oración, Él habla y Él ora por nosotros. Él dice, Padre, tú me los entregaste, son míos. Y oro por ellos, que guárdalos del mal. Y por los que han de creer. Está hablando de ti y está hablando de mí. Por tanto, ese mismo principio lo tenemos que aplicar en cuanto al Espíritu Santo. Porque si así fuera, entonces Cristo no oró por nosotros. Entonces el amor de Dios no fue dirigido a nosotros. Significa entonces que el perdón de Dios no fue para nosotros, porque fue para un grupo exclusivo, apóstoles y la iglesia del primer siglo. Ellos dicen, no, en cuanto a la salvación todo el mundo tiene derecho, pero en cuanto al poder del Espíritu Santo, ser lleno, ya eso pasó, ya eso no existe, eso de hablar en lengua, de los dones, no, eso no es real. O sea, no creen en eso, pero nosotros sí lo creemos. Y por eso celebramos el día de Pentecostés, todos los años. Y todos los años le pedimos a Dios que nos llene del poder del Espíritu Santo. Hermano, si usted no ha sido bautizado, pídaselo a Dios. Pídaselo. Nadie está aquí para imponérselo. Que si no recibiste la promesa del Espíritu Santo, tú no eres salvo. No. Pero es necesario para poder cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Porque cuando el Espíritu Santo nos bautiza, cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en nosotros se activan para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál fue la misión de la primera iglesia? Predicar el evangelio, ¿cierto? Por eso el Señor los llenó, para que cumplieran con esa labor. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con los cristianos posteriores? ¿Qué pasó con los cristianos de los próximos 50 años? ¿Qué pasó con los cristianos de los próximos 100 años? ¿Qué pasó con los cristianos de los 500 años posteriores y así sucesivamente? ¿Cómo ellos harían para cumplir la labor? Si se supone que el Señor los llenó para que cumplieran una labor, suponiendo que fuera así. Entonces, hermano, no tiene sentido. Pero lo que me llama la atención es que después que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, se manifestaron algunas características muy importantes en la iglesia. Y esas características deben reflejarse hoy día. El verso 43 del capítulo 2 dice, y sobrevino temor. ¿Por qué sobrevino temor? Por lo que había sucedido, que ya les mencioné. Sobrevino temor, no miedo, temor. El temor de Dios vino sobre ellos. Pero vino no solamente sobre la iglesia, sino que también vino sobre aquellos que no conocían a Dios. Al punto que cuando Pedro predica su primer sermón, más de 3,000 personas se convirtieron. Dígame usted, ¿acaso Pedro era capaz de cumplir semejante misión siendo como era, del vulgo, o una persona sin formación? Solo el Espíritu Santo. E insisto, hoy en día es lo mismo. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene escuela, no tiene formación, habla mejor y predica mejor que uno que tiene títulos, doctorados, máster en teología? Porque el Espíritu Santo está vigente. Yo recuerdo en Panamá, conocí un pastor que gracias a Dios lo utilizó. Yo recuerdo que cuando yo tenía 15 años, él se acercó a mí, predicó, pero con una pasión esa noche en mi pueblo, con una pasión. El hombre de mala había terminado la primaria, creo que llegó solamente a 3er grado. Pero el hombre tenía una labia, tenía una verborrea, una manera de
de captarte, de hablar, que yo decía, ¿en qué universidad habrá estudiado este hermano? Que a mí me impactó desde que lo escuché. Yo recuerdo que esa noche él se acercó a mí después de la prédica y me dijo, tú, y se acercó a mí y me puso la mano así. El Señor te va a llevar a las naciones. Yo no acostumbro decir esto porque hoy se escucha mucho esto, porque hay muchos apóstoles y profetas que viven diciendo estupideces y tonterías que todo el mundo se lo cree. Pero en aquel momento Dios me habló a través de ese hombre. Y créamelo, 100% lo que él dijo hoy se cumplió. Pedro Campine era un amigo chiquitito, medía como 1,50 m más o menos. Él no sabía leer. Y una noche él se acercó a mí y me dijo, pastor, yo quiero aprender a leer. Yo nunca he ido a la escuela. Yo digo, ¿crees que puedes lograrlo? Dice él, si usted me ayuda, yo aprendo a leer. Digo, bueno, yo no tengo la capacidad ni la pedagogía para enseñarte. Pero si tú crees, el Espíritu Santo lo puede hacer. Ese es el mejor maestro. Y él dice, lo creo. Hermano, no les estoy mintiendo. Dios lo sabe. No les estoy mintiendo. A los 15 días, cuando yo regresé a las montañas, porque era en las montañas de mi país, cuando yo regresé, Pedro Campine sabía leer. Yo al principio lo dudé. Yo al principio dijo, este hombre me quiere coger el pelo, a lo mejor siempre supo leer. Pero no, él nunca había ido a una escuela. Y aprendió a leer y leía mejor que nosotros, William. Mejor. ¿Quién pudo hacer eso? ¿Sus capacidades? ¿Su motivación? Que no digo que sea mala. No, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sigue trabajando. Y dice la Biblia, hermano, que en aquel momento había temor porque habían visto que un poder invisible trabajaba en medio de aquel grupo de personas llamadas cristianos. El verdadero cristiano va a manifestar lo que es. Y cuando la gente ve en nosotros algo diferente, eso va a impactar las vidas y va a traer temor de Dios sobre ellos. Va a traer temor de Dios sobre ellos. Dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona. A toda persona. Queridos hermanos, los que me escuchan, los que están aquí presentes, Bélgica, Bruselas, Europa, el mundo entero necesita a hombres y mujeres verdaderamente tocados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando eso se produce, habrá temor. Y cuando hay temor, la gente va a buscar a Dios. No miedo, porque miedo es muy diferente. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Lo segundo, dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo segundo, dice que muchas señales potentosas eran hechas por ellos. El genuino cristiano tiene que atreverse a hacer testimonio vivo. Si usted se encuentra un enfermo en el metro, en el tren o en la calle, hermano, ore por él, si se lo permite. Amén. Pero ore. ¿Quieres que ore por ti? Yo tengo un Dios que te puede sanar. Yo no lo puedo hacer. No tengo la capacidad para hacerlo. Pero al Dios que yo conozco, sí lo puede hacer. ¿Crees que es posible? Y si la persona acepta que usted lo haga, ore. Por una enfermedad, por un problema económico, por una situación que esté atravesando. Y la maravilla de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a manifestar. Y será señal de poder para ellos. La mejor señal para el incrédulo son cristianos transformados. Cuando la gente observa en ti y en mí
que somos diferentes. Y aún más, cuando nos han conocido y se enteran de que ya no eres el mujeriego, el mentiroso, el drogadicto, y métale todo lo que usted quiera y ven eso, se van a dar cuenta y van a quedar maravillados. Necesitamos una iglesia que además de que inspire temor, también pueda manifestar el poder y las maravillas de Dios. Mire, yo cuando hablo con muchos de ustedes o con algunas personas que no son precisamente cristianos y están enfermos, yo les pregunto, ¿te gustaría que yo orara por ti? Vuelvo a repetirle, pregunto, ¿quieren que oren por ustedes? ¿Quieres que ore por ti? No es una pregunta retórica, no es algo que se me ocurrió para llenar un hueco, estoy aquí, no sé qué, no. Cuando yo pregunto es porque sé lo que va a suceder. ¿Quieres que ore por ti? Y las personas generalmente me dicen sí. Y créanmelo, hermano, Dios los ha sanado. Eso es maravilloso. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios operando en nosotros. El poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Claro, hubo un tiempo que a mí me costaba orar por los enfermos. Me costaba. La gente se ríe, pero sí, muchos de los enfermos se me murieron. Y yo dije, madre mía. Llegó un momento en que yo no quería orar por los enfermos. No quería orar por ellos. Porque tenía el ministerio de la muerte. Hermano, ya el cuarto que me pidió que orara, yo me lo pensé 2 veces. Y sabe, yo le dije, pero antes de orar por ti, tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a asegurar las cosas. Voy a orar por ti, pero asegúrate de que tú tengas a Cristo. Sin decirle lo que yo pensaba. Hermano, 3 personas en fila se me murieron. Pero no fue lo que yo pensé. El poder del Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero aclarar algo. Mucha gente confunde el ser adoptado hijo de Dios y el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros. Amén. Cuando tú aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo llega y el Señor le dijo a ellos, sed llenos del poder del Espíritu Santo. No, recibid mi Espíritu. El Espíritu de adopción, somos hijos. Pero una vez que hemos dado ese paso, y una vez más insisto, para poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, siguiendo el mismo patrón de los apóstoles, necesitamos ahora ser ¿qué? Bautizados. Cuando somos bautizados por el poder del Espíritu Santo, lo que sucede es que esos dones, esos talentos que están en nosotros, se activan. Amén. Y ahí comienza a manifestarse el don de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, don de discernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso fue ciertamente para los cristianos del primer siglo, pero también lo es para los cristianos del siglo XXI. De manera entonces que tenemos que diferenciar entre ser adoptado, hijo de Dios, y recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, y otra cosa es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y una vez que somos llenos del poder del Espíritu Santo, constantemente tenemos que ser llenos. Amén. Son 3 conceptos totalmente diferentes. Ser adoptado como hijo de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Segundo, ser bautizado una vez en la vida y luego ser lleno constantemente. Todos los días hay que llenarse. Todos los días, para que fluya el Espíritu Santo y que esas maravillas que les estoy mencionando se puedan manifestar en medio de la sociedad en la que vivimos. ¿Me estoy explicando? Así que lo primero que dice, lo primero es, y sobrevino temor. Lo segundo, habían señales y maravillas.
Tercero, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Así que, lo primero, hay temor. Segundo, las maravillas de Dios se manifiestan. Tercero, estaban juntos. Necesitamos el Espíritu Santo para estar juntos y poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso el lema de este año, ¿cómo se titula? Juntos somos más fuertes. Así es. Juntos somos más fuertes. Pero para que esa sinergia, esa manifestación del Espíritu Santo, esa unidad se lleve a cabo, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, hay temor. Cuando hay temor, hay maravillas, milagros extraordinarios. Y esto, hermanos míos, trae la unidad. La unidad entre nosotros. Por eso yo siempre les insisto, den testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero muchos de ustedes no se animan. No sé si tienen vergüenza o consideran que es demasiado poco, pero den testimonio para que la gente se entere que el Dios que servimos es real y que está haciendo cosas maravillosas a favor de nosotros. Y eso va a animar a otros a que se unan a este trabajo que es no solamente de una mujer y de un hombre. Es el trabajo de un equipo, es el trabajo de un grupo de personas y mujeres y niños que han sido lavados, transformados y llenados por el poder del Espíritu Santo para cumplir esta misión. Esta misión no es fácil. No es fácil. Y no hablo de ser pastor. Hablo de ser un cristiano consagrado a Dios. No es fácil. Y lo único que nos va a sostener y nos va a ayudar a salir adelante es el Espíritu Santo. No es tu fuerza, no es tu capacidad económica, no es tu intelecto, no son tus amistades, tus contactos, no, es Dios a través del Espíritu Santo. Yo estoy esperando un milagro de Dios. Mi esposa sabe a qué me estoy refiriendo. Estoy esperando un milagro de Dios. Le he creído a Dios. Y Dios no me va a avergonzar. Y Dios no va a dejar de cumplir su palabra. La va a cumplir. Yo le he creído a Él. Pero, ¿por qué le estoy creyendo? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Porque he sido lleno. Porque tengo esa comunión íntima con Dios todos los días. Y todos los días Él me habla. Recuerdo que la semana antepasada me levanté con el moco caído. Me sentía pero mal, down. No tenía ganas de levantarme. Y para el colmo me dolía la rodilla. Digo, Dios mío. Tú sabes cómo uno se siente, se levanta como con el pie izquierdo, sin ánimo. Y en ese momento cogí mi Biblia y la abrí, hermano. Yo no soy de eso lo que digo, Señor, que se haga tu voluntad, háblame. Yo no soy de eso, gracias a Dios. La ruleta de la suerte. No. Judas tocó y se ahorcó. Ve tú y haz lo mismo. Pero bien, déjeme terminar. Y yo abrí la Biblia, porque cada vez que yo abro la Biblia, hermano, yo la abro con una expectativa. Porque esta palabra es viva. Ella conoce, sabe lo que tú necesitas. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y te la trae. A veces a tu mente o en ocasiones como me pasó ese día. Abrí la Biblia y de repente, hermano, el Señor dijo, ¿tú no ves los pajarillos del campo que comen, pero no trabajan? Los lirios del campo, tan hermosos, pero ellos no se esfuerzan para hacer así.
Ni aun Salomón, siendo un rey sabio, poderoso, se vistió como uno de ellos. Hermano, en ese preciso momento yo necesitaba esa palabra. Eso fue como un cohete. Me impulsó y yo me levanté y digo, amén, gloria a Dios, hasta el día de hoy. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Como decía el otro, el Espíritu Santo. Así que, primero, sobrevino temor. Segundo, se hicieron grandes maravillas. Y tercero, todos los que habían creído estaban juntos. Yo les felicito el esfuerzo que están haciendo de estar aquí. Es muy importante. Para mí lo es, pero lo que yo piense y crea y sienta no tiene tanta importancia como lo que Dios siente y piensa de ustedes al estar aquí. Amén. Estar juntos. ¿Usted cree que la gente que nos está mirando no nos está observando? Hace un momento antes de la reunión llegó un italiano. Ustedes vieron, ¿no? El italiano con su esposa, o no sé si era su nieto o su hija, no sé. Y ahí lo poquito que yo le meto al italiano, ahí comencé a hablar con él. ¿Y sabe qué él me dice? Ustedes son como una familia, ¿verdad? Digo, es que somos una familia. Dice, qué bonito. Porque aquí nadie, y lo entiendo, que alguien se acerque a sus hijos a tocarle y a jugar, eso no es fácil. Pero él dejó que todos cargaran casi al niño. Todos. Porque han visto en nosotros algo diferente. Somos diferentes. Estamos juntos. Nos vincula Cristo. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Por eso la importancia de ser llenos, hermanos. Repito e insisto, el hecho que usted no reciba el Espíritu Santo ni significa que usted no sea salvo. Pero en el diario vivir donde usted se va a tener que enfrentar a situaciones urgentes, donde usted va a tener que tomar decisiones salomónicas, usted necesita a un paracleto. Usted necesita a alguien que conoce lo que usted necesita, que conoce el pasado, el futuro, el presente y el futuro, para que le guíe. ¿Y ese es quién? El Espíritu Santo. Él os guiará toda verdad. Él. ¿Por qué muchos de nosotros fracasamos? Tenemos nuestros proyectos y fracasamos y luego vivimos quejándonos porque no lo consideramos a Él. Si el Espíritu Santo fuera nuestro guía, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Amén. Pero continuamos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, aquí cuando dicen que tenían en común todas las cosas, dice que tenían todas las cosas en común. La comida, compartían, la ropa mía, no la necesito, tómala. Puedes venir a mi casa, podemos compartir aquello, lo otro, el agua. Lo único que no compartían eran su esposa, pero de ahí se compartía todo. Porque estaban ¿qué? Juntos. Cuando estamos juntos, somos capaces de apoyarnos mutuamente. Pero un cristiano que no se congrega, que no busca a Dios, no va a entender esto, ni va a poder aplicar esto, porque no está junto. Es como esos carbones, ¿verdad? Allá donde William fuimos a ayudarle en la casa y llegamos ahí, hermano, y William dice, hoy tenemos un asado. Estaba José Carlos, mi persona. Hermano, casi 4 horas para encender ese. ¿Se acuerda, William? Y William le metió vela, le metió trapo, le metió no sé qué, y un galón lleno de un líquido, casi se lo vació todo y nada. Y darle y esto, y yo muriéndome de hambre. Y digo, Padre. Pero hasta que por fin encendió, ¿eh? Pero ¿sabe cómo se logró eso? Uniéndolos, pegándolos bien pegaditos, los carbones, para poder que encendieran. Es algo parecido.
cuando estamos juntos, se va a encender el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando estamos juntos, vamos a poder conocer la necesidad del hermano, porque estamos juntos. Y vamos a poder estar conscientes de que la lucha de él también es mi lucha. Por tanto, yo voy a tratar de ayudarle. Pero si yo no estoy informado de lo que le está pasando al hermano, nosotros vivimos cada quien por su lado. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos empáticos, que nos preocupemos por el prójimo, por el necesitado. Y eso solamente se puede lograr cuando estamos juntos. Pero para estar juntos necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que nuestra vida sea un milagro y sea una señal para el mundo. Pero para poder que esas cosas se den, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, debo ir ya terminando, pero quiero añadir algo más. El verso 46 dice, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo, ¿no? Lo vuelvo a leer. Y perseverando unánimes, perseveraban unánimes, unidos, juntos en el partimiento del pan. Esto es lindo lo que estamos haciendo. Ahora que terminamos la prédica, vamos a compartir. Bueno, no sé qué vamos a compartir porque no sé si... Hay café. Hay café y hay galletas. Pero ¿por qué tenemos que circunscribir el compartir con comida? Puede ser otra cosa. ¿Ah? Una sonrisa. Amén. Una silla. Llegar y meter la mano en el bolsillo. Hermano, el Señor me dijo que te entregara estos 500 euros. Aleluya. Pues dice que compartían esas cosas. Yo estoy seguro que antes del derramamiento del Espíritu Santo, eso no existía. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No existía, podía que existiera una camaradería, se veían, se reían, al final habían caminado con Jesús durante 3 años. Y después de la ascensión de Jesús, pasaron casi 50 días posterior. Y cada uno estaba con lo suyo, pues. Pero después de que el Espíritu Santo se derramó, todas estas cosas que les estoy mencionando comenzaron a reflejarse en ellos. Maravilloso. Queridos hermanos, tenemos que perseverar firmes. Tenemos que perseverar en el Señor. No se crea la mentira del diablo de que usted no lo va a lograr. No se crea la mentira del diablo que usted es salvo para siempre y que aunque usted peque y haga algo, usted es salvo. Eso no es cierto. Ese es un pensamiento que erra, está errando lo que dice la Biblia. Pero sí quiero decirle que el que no persevera hasta el fin no va a ser salvo. Amén. Tenemos la salvación. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero el apóstol Pablo es muy claro y él habla de que debemos perseverar. Cuando él habla de perseverar y cuando aquí también se registra de que perseveraban, habla de un acto de permanecer firmes y conviccionados en algo. Y que nada ni nadie los va a mover de allí. Estamos viviendo una época donde mucha gente está negando a Jesús, donde muchos cristianos, entre comillas, están volviendo nuevamente al vómito. Usted sabe que el Señor habla acerca de esto. Es como el perro que va al vomita y luego se come el vómito. Pues la gente está haciendo lo mismo. No están perseverando. Y lo único que nos va a garantizar
de que podamos estar listos y que seamos dignos de lo que Dios nos va a entregar es a través del Espíritu Santo. Amén. No es con su fuerza, insisto. No, que yo soy cristiano, yo tengo tantos años y aquí yo voy. Ya con eso, hermano, estás descalificado. Porque hay gente que dice, no, yo tengo tantos años y me vienes tú a hablar de ello. No. Tú puedes tener 50, 60 años. Pero si tú no eres una persona que eres capaz de ser sensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio del Espíritu Santo, te estás corriendo un riesgo. Por eso mi recomendación para todos ustedes, si no están bautizados por el poder del Espíritu Santo, pídaselo. Amén. Pídaselo, no tenga miedo. Ay, pero es que me da cosa y pídaselo. Y si usted no lo quiere, Dios no te va a obligar. No lo tienes, perfecto. Y si Cristo viene antes, te vas con Él. Gloria a Dios. Pero ¿quién te garantiza que en los tiempos que estamos viviendo y lo que se avecina, tú vas a permanecer firme? Con esto voy cerrando. Llegaron corriendo a la casa. Pastor, pastor. Yo era el asistente del pastor. Yo tenía apenas como 17 años, 16 años. Y acababa de regresar del colegio, estaba en la casa. Pastor, pastor. Y yo digo, ¿qué pasa? Venga a la escuela. Y digo, pero, ¿qué es lo que sucede? No, es que Yuyi se volvió loco. Se volvió loco. ¿Y qué le pasó a Yuyi? Así se llamaba un chico. No, que dice que está hablando unas lenguas raras allá y las maestras están asustadas. Y tuve que ir porque el pastor no se encontraba. Fui allá, llegué, la maestra me conocían. Digo, maestra, mire, que no sé qué pasa, pero allá está en el cuarto y está hablando unas lenguas raras. Yo, sí, voy allá. Hermano, el niño le había pedido a Dios que él quería ser bautizado. Y parece que Dios toma las cosas muy en serio. Y ese día el Espíritu Santo bajó sobre él. No causó un desorden, no hizo nada que violentara a los demás, pero comenzó a hablar en una lengua extraña. Y cuando yo llegué, yo lo miré así y digo, Yuyi. Y gloria a Dios, le dije a la maestra, no se preocupe, maestra. Quizá usted no va a entender esto, ni hay tiempo para explicarle. Pero él está bien, no se preocupe. Porque ese niño que tenía pena en ese momento, 10 años, le había pedido eso al Señor. Si usted no ha sido bautizado, pídaselo a Dios y Dios lo hará. Dios es respetuoso. Puede ser que si Irving se lo pide en el hospital, Dios no lo va a hacer allí en medio de su trabajo. Pero Dios dice, ¿me lo pediste? Bien, voy a esperar el momento y te voy a llenar. Amados hermanos, amada iglesia. Empezamos los cultos de verano. Invite a una persona. Comparta el evangelio con una persona. Tráigala aquí para que el Espíritu Santo de Dios le dé testimonio. Nosotros no salvamos. Quien transforma, quien salva es Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Ni siquiera es el Espíritu Santo quien salva. ¿Usted lo notó? Él da convicción de pecado, pero el que salva es Dios. Amén. El Hijo Jesús fue el Cordero que quita el pecado del mundo. El Padre lo envió y el Espíritu Santo nos comisionó a nosotros. Pídaselo y hagamos la obra que Dios nos pide aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en este verano que está a punto de empezar. Póngase de pies. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Yo quiero que se agarren de las manos por un momento. Ya comienza el sol a calentar. Gloria a Dios. Y si usted se anima, pedirle al Señor ahora, decirle, Señor, yo sé que es un riesgo, pero me ha convencido. Señor, ¿me puede bautizar ahora? Y si eso sucede, hermano, no se asuste. Pero dígale, Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos. Te necesitamos.
Estamos viviendo una época donde solamente a través de tu dirección y de esa activación de esos dones, de esos talentos, que vamos a poder lograr cumplir con el propósito por el que tú nos has puesto en esta ciudad. Señor, en esta hora yo oro por mis hermanos, oro por sus vidas, por su familia, por sus hijos. Que sea el Espíritu Santo guiándoles, que no confíen en sus capacidades emocionales, económicas, en nada de eso, que es bueno, no es malo, pero eso simplemente debe ser instrumento de Dios para que cumplamos su propósito. Señor, yo oro por mis hermanos. Espíritu de Dios, manifiéstate, glorifícate. Aquellos que te han solicitado el bautismo, Señor, bautízales, llénales con tu poder. Si hay algún impedimento, si existe algo que no encaja en su conducta y quizás por eso Dios no puede proceder a llenarle, Señor, ayúdales, ilumina su mente, que no tengan miedo, que no tengan temor, que entiendan que la única manera de poder ser hombres y mujeres airosos, victoriosos, en una sociedad tan oscura, permisiva, en la que nuestros hijos están siendo educados por hombres que no creen ni siquiera en la luz eléctrica, necesitamos la guianza del Espíritu Santo para tomar decisiones salomónicas, para hacer lo correcto. Y tú lo sabes todo, solo tú nos puedes guiar. Tú eres el Paracleto, tú eres nuestro ayudador. Ven conmigo a la casa de Dios.